En esta oportunidad voy a brindar el pase al ingeniero José Wiman, que nos va a facilitar esta ponencia de hoy día. Muchas gracias. Adelante, ingeniero José. Muchas gracias. Buenas noches. Soy el ingeniero Wiman, profesor de la Universidad Federico Villarreal, de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas y de las escuelas de Ingeniería Industrial y de Ingeniería Agroindustrial. Bien, este tema de inteligencia estratégica, yo parto de lo siguiente. Si nosotros no conocemos los últimos avances tecnológicos, jamás podremos combatir en la guerra del futuro, para la cual debemos estar preparados. Y este es el problema, es un problema serio. ¿Por qué? Porque prácticamente está descuidado esta parte, la inteligencia estratégica. Y mi objetivo esta noche es analizar y sintetizar la importancia de la inteligencia estratégica como una herramienta para la toma de decisiones, aplicada indudablemente a las empresas. Así que entonces voy a comenzar esta exposición. Los temas que voy a tratar son, primero, las definiciones de agroindustrias e ingeniería agroindustrial, que considero una de las carreras de ingeniería que hay que privilegiar para los próximos años. La inteligencia estratégica, del paso del contexto militar a las organizaciones empresariales de éxito. La inteligencia estratégica, la vigilancia tecnológica y la prospectiva. Y ahí voy a hacer un alto en la parte para ver el modelo que se trabaja en todo el mundo, en el mundo moderno, entrada, proceso, salida. Y luego veremos qué entendemos por cadena productiva, la definición de lo que es una cadena productiva. Veremos las cadenas agroproductivas y agroindustriales, sus componentes, su tipología, y qué ventajas nos ofrecen y qué beneficios al conocerlas, ¿no? nos otorgan, ¿no? Y un punto que es importante porque el mundo ha cambiado. Europa comenzó hace ya 20 años y estamos pasando de una economía lineal a una economía circular. Y esta economía circular nos permite prácticamente trabajar el tema que voy a tratar aplicado a las cadenas agroproductivas. ¿Por qué? Porque la agroindustria tiene un principio que es prácticamente el uso integral del recurso. Y este es importante, por eso es que nosotros tenemos que saber este paso de la economía circular, de la economía lineal a la economía circular. ¿Por qué? Porque prácticamente hay que seguir produciendo para el mundo en las condiciones que si seguimos trabajando con economía lineal, necesitaríamos más o menos 3 tierras para poder abastecer de alimentos a la población mundial. Por eso es que este paso es importante. Luego veremos la competitividad y los clústeres en el Perú. Ese es el modelo que voy a ponerlo como ejemplo, ¿no? Y voy a tomar como ejemplo para comenzar un cambio en el Perú, Trujillo. Trujillo es un ejemplo de emprendimiento. Y ahí voy a tomar prácticamente cómo este modelo lo han logrado y cómo podemos prácticamente llevarlo a la agricultura y a las agroindustrias. Finalmente veremos la transformación digital, algunas aplicaciones que se están dando en la agricultura y las agroindustrias, y luego veremos una especie de, a manera de conclusión, algunas cosas de este tema. Bien, los científicos estudian el mundo como es. Nosotros los ingenieros creamos el mundo que jamás ha existido, y esto lo dijo Theodor von Karman. Pero para eso necesitamos en este mundo, en este siglo, necesitamos ingenieros y científicos que sean pertinentes, que sean competitivos a nivel global y que sean capaces de resolver problemas, tanto locales como también en el desarrollo de nuevos productos y servicios. Ese es el punto de hoy. Veamos las definiciones más importantes que considero para tratar este tema. Esta parte es un punto que yo desarrollo desde hace muchos años. ¿Qué cosas son las agroindustrias? Y como yo me dedicaba a formar ingenieros agroindustriales, es importante saber qué cosa es la ingeniería agroindustrial, porque de todo hablamos
cosa es esta carrera? En primer lugar, las agroindustrias son actividades económicas. Indudable, ¿a qué se dedica? Producción, industrialización, comercialización de recursos agropecuarios, forestales, de la agricultura y de otros recursos biológicos. En otras palabras, la agroindustria, su base es la biodiversidad. Su base, de ahí sale la materia prima y todo es materia prima orgánica. Y estas actividades económicas indudablemente utilizan las cadenas de valor y la de servicios y de suministros y logística. ¿Qué más utiliza? La investigación y desarrollo y la innovación tecnológica. Y todo esto lo hace simple y llanamente para agregar valor. ¿Para quién? Para los clientes. Por lo tanto, las agroindustrias ofrecen productos orgánicos, sean conservados o transformados, y aquí está la diferencia, de calidad, precio competitivo y diferenciados. Esto es lo que lo hace a estas actividades diferentes de la industria alimentaria. Nosotros, la alimentaria prácticamente viene manejándose, pero la agroindustria comenzaba a trabajar productos diferenciados. Y ahí está la diferencia con la ingeniería alimentaria. Veamos entonces qué cosa es esta carrera. Esta carrera es una profesión, indudablemente. ¿Y qué utiliza? En primer lugar, utiliza la sistematización. Quiere decir, sistematiza el conocimiento y las ciencias matemáticas y naturales. ¿Qué más? Esta carrera utiliza la investigación y desarrollo y la innovación. ¿Pero qué más? Indudablemente, esto lo hace a escala industrial. ¿Y esto para quién lo hace? Para el bienestar de la sociedad. Quiere decir entonces que la ingeniería agroindustrial, la base son las cadenas de valor y las cadenas de suministro y logística. Esa es la base. Y entonces a partir de allí prácticamente nos permite, ¿no?, con la experiencia y la práctica y el criterio, esto nos va a servir, a esta carrera les va a servir ¿para qué? Para concebir, calcular, diseñar productos, desarrollar productos, procesos y planta, y hacer funcionar instalaciones donde se efectúan a escala industrial. Y la característica indudablemente es del modo más económico posible. Por lo tanto, estos procesos de conservación y transformación de materias primas, y esto que quede claro, es materia prima orgánica, y en eso se diferencia de otras carreras de ingeniería. Entonces, las materias primas son orgánicas y por lo tanto perecen, por eso es que siempre hay que remarcar eso, son productos perecederos. Y por lo tanto, al utilizar esta biodiversidad, sean de las actividades agropecuarias, forestales, de la acuicultura, etcétera, indudablemente eso permite darle valor y que la sociedad, para su bienestar, y esta es la carrera, yo sinceramente considero que es de futuro. Le veo mucho, 50 años adelante, la agroindustria va a ser pilar del desarrollo de Perú. Ahora veamos entonces el tema que voy a tratar, que es parte, como le digo, es la base de mi tesis doctoral, y entonces este es un artículo que he publicado, y me interesa que lo conozcan esto. Miren ustedes, la inteligencia estratégica ha sido ha sido dentro del contexto militar y ha sido llevado a las organizaciones de éxito hoy en día. Por lo tanto, entonces, esto inclusive en el contexto militar, de defensa, inclusive ha sido secreto gubernamental, ha sido manejado como secreto gubernamental, pero esto prácticamente después de la guerra del Medio Oriente prácticamente se desató todo, desde el 45, pero en la guerra del Medio Oriente prácticamente ya esto se abrió y prácticamente comenzó a aplicarse en las empresas como un mecanismo de fortalecimiento de estas organizaciones. Entonces, por lo tanto, ya hoy en día las empresas prácticamente esto es parte de la toma de decisiones y esto es lo que define y diferencia a una organización. Aquí hay que ver cuatro partes, cuatro cosas. Una cosa es la vigilancia, que lo complementa la inteligencia. El otro es la perspectiva tecnológica, que tenemos que manejarla. Y esto tiene que ser manejado en los límites de la legalidad y la ética. Eso es lo que lo hace prácticamente algo valioso para la empresa.
En la vigilancia lo que se trata es detectar la información relevante. ¿Por qué? Porque estamos viendo tendencias tecnológicas, investigaciones científicas, invenciones, ¿no? Potenciales socios y competidores, y hay que estar vigilante de todo esto que está pasando en el mundo. Y eso se complementa con la inteligencia. La inteligencia se encarga de analizar y tratar toda esa información. Es enorme ese trabajo que tiene que hacer, y aquí se ha descuidado el Perú. Y esto es importante, inclusive una delegación, así sean de congresistas, los que salen al mundo, deben llevar estos conceptos y traer, porque los que vienen aquí al Perú nos escanean. ¿Por qué? Porque ellos hacen vigilancia y utilizan la de su país. Entonces, como el Perú, la perspectiva tecnológica es otro, y eso prácticamente trata de ver en escenarios futuros, analizarlo, y eso va a ayudarle a la empresa. ¿Para qué? Para bajar la incertidumbre y el riesgo de lo que se invierte y de lo que se emprende en el Perú. Entonces, todo esto prácticamente tenemos que darle dentro de los límites, indudablemente, de la legalidad y la ética. Entonces, este es fundamental para el país. Así que ya comenzamos aquí. Entonces, cuando hablamos hoy en día, a veces escuchamos hablar de que están haciendo vigilancia tecnológica e inteligencia estratégica y creen que solamente utilizando programas informáticos creen que están haciendo eso. Esto es, los programas informáticos, cierto, son herramientas necesarias, pero en esto hay que formar expertos, hay que formar, y la universidad tiene que entrar a este tema. Ya debe salir ya del escenario militar. Tenemos que comenzar a trabajar esto. ¿Por qué? Porque la vigilancia estratégica, ¿qué comprende? La vigilancia comercial, la vigilancia tecnológica, la vigilancia del entorno y la vigilancia competitiva. Todo esto comprende la vigilancia estratégica. Y esto lo hemos descuidado. Lo hemos descuidado y prácticamente estamos hoy en día en un gran problema. Y aquí es donde nace la vigilancia estratégica, que nos sirve para desarrollar inteligencia estratégica. Y todos estos insumos indudablemente sirven para tres cosas en la empresa: para el planeamiento estratégico, para la toma de decisiones y la prospectiva. Ver escenarios futuros y ver, prácticamente analizar, y eso nos va a servir para que prácticamente la empresa se mantenga vigente en el mercado. Voy aquí un poquito a ampliar lo que es la inteligencia estratégica. ¿Cuál es el objetivo de la inteligencia estratégica? Es mejorar las estrategias de innovación, de competitividad y desarrollo tecnológico de las organizaciones empresariales. Ahí está el kit del asunto. Y esto prácticamente es vital para las empresas, para la competitividad de las empresas. Por lo tanto, la estrategia empresarial y organizacional, si esto se maneja, va a una empresa indudablemente innova, porque al innovar arriesgamos, no se olviden ustedes, y de tal forma que necesitamos de información necesaria de cómo están yendo en el mundo, y esto hace que nuestras empresas prácticamente, al contar con toda esa vigilancia, hace que tengamos un instrumento que nos va a ayudar a localizar y analizar, ¿no?, todo lo útil que está pasando en el mundo y que nos sirve para tomar decisiones de las organizaciones empresariales. Entonces, ese es el objetivo. Indudable, las empresas, aquí están las que hacen vigilancia, son muy pocas en el Perú. Se diferencia, ¿por qué? Porque hacen efectiva gestión del conocimiento. Tienen una capacidad de reacción, ¿no?, porque captan, procesan y usan, ¿no?, toda la información que viene de la investigación tecnológica, de qué está pasando en la competencia, todo eso. Entonces, esto hace que prácticamente las empresas del Perú tienen que asumir este reto, ¿no?, de prácticamente de hacer vigilancia, y de tal forma que al final esto nos sirva para desarrollar investigación y desarrollo y hacer innovación tecnológica en el Perú. Y esto tiene que comenzar por la universidad. Indudablemente, la información es fundamental. La inteligencia, hemos dicho que es lo que se encarga de analizar la información, ¿correcto? Y esto es importante, por eso decía que en la vida pública hay que aprovechar todo. Las comisiones especiales que van del Congreso,
los que van a dar conferencias internacionales, ¿no? Las personas que van a ferias, todo eso tiene que ser inteligencia, todo eso. ¿Por qué? Todos ellos tienen que ser inteligencia. ¿Por qué? Porque prácticamente al estar en contacto con lo que presenta los diferentes avances en el mundo, hace que esa recopilación de información le sirva al país. Y entonces aquí ya las empresas tienen que hacer un análisis estratégico de esa información, donde van a sistematizar, van a identificar proyectos de investigación, indudablemente, y eso se convierte en innovaciones, y eso nos va a generar ventajas competitivas. Ese es el ámbito de la innovación, comienza ahí. Pero, ojo, hay dos cosas que sí hay que tener claro, y en esto los que manejan estadística lo conocen: el dato y la información. El dato es una representación simbólica, numérica, algorítmica, etcétera, pero el dato es un producto de una medición. Cuando medimos estamos obteniendo datos, pero los datos por sí solos no nos sirven, no nos dicen mucho. La información, que es un conjunto organizado de datos procesados, eso va a traernos un mensaje, es decir, los resultados nos van a cambiar el estado del conocimiento del sistema en las empresas. De tal forma, entonces, que aquí es donde prácticamente es importantísimo esto. ¿Por qué? Porque ya nos lleva a conocer información, que nos va a servir para tomar decisiones, indudablemente, y elevar el nivel cognitivo. Cuando los datos son analizados, nos dicen algo. Entonces, esa información es valiosa. Por lo tanto, entonces, eso es lo que quiero para poder seguir en este tema. Y aquí está un tema que yo manejo mucho con mis alumnos: el proceso productivo, entrada, proceso, salida. ¿Y por qué nos interesa la agroindustria? Porque la agroindustria, con este cambio de economía lineal a economía circular, utiliza el principio de uso integral del recurso. Este es importantísimo. Por eso es que yo siempre a todo mundo le digo: tú manéjate con esto, simplemente entrada, proceso, salida. ¿Qué entran? Y en esto es así, 3-3-3. ¿Qué entran? Entra la materia prima, que tenemos en este caso, tiene que ser de carácter orgánico. Entran los insumos y entran los suministros. Tres cosas. Y en la parte de planta, indudablemente está el proceso, está el equipo productivo y la organización, que es la base prácticamente para hacer todo lo que al final vamos a tener. Productos para el cual fue diseñado ese proceso. Los subproductos. Y aquí hay una cosa que es importante: lo que podemos aceptar son residuos. Lo que no se debe aceptar jamás es el desecho, porque el desecho ya no tiene valor, se pierde. Y una empresa que hace desechos, está perdiendo dinero. Por lo tanto, esto es importantísimo, este concepto, manejarlo en los ingenieros de procesos. Aquí tenemos, ¿no?, una lámina en las cuales aquí tenemos un proceso de las cuales el helado es un producto, el helado sándwich, y aquí está la entrada, los insumos, todo lo que ingresa, en la parte media, en el proceso, de los materiales indirectos, todo lo que es el equipo de planta, ¿no?, porque es una fábrica procesadora, el trabajo ahí, todo lo que es la organización, ahí trabajan ingenieros, supervisores, trabajadores, etcétera. Todo esto tiene que ser planificado milimétricamente para que prácticamente salga un producto efectivamente con valor agregado. Ahí está la razón de ser de todo este tema. Y seguimos para después entrar ya a lo que es la vigilancia estratégica con las cadenas productivas, agroproductivas. ¿Qué entendemos por cadena productiva? La cadena productiva no es otra cosa que un conjunto de agentes económicos que participan directamente en la producción, en la transformación y en el traslado hacia el mercado de ese producto. Esa es la cadena. ¿Y para qué nos sirve la cadena? ¿Para qué hay que identificar cadenas? Una cadena identificada permite localizar las empresas, las instituciones, las operaciones, las dimensiones, la capacidad de negociación, las tecnologías, las relaciones de producción y las relaciones de poder, ¿no?, determinar el precio.
Para eso nos sirve conocer la cadena de valor, la cadena agroproductiva y agroindustrial. Por lo tanto, entonces, en esta cadena, que es un sistema constituido, ¿no?, de actores interrelacionados, indudablemente nos interesa, ¿no?, en ese entorno manejarlo desde producción, transformación y comercialización. Y vamos a ver ahí todos los actores directos e indirectos. Indudablemente el directo es el diseño del producto, en un momento dado, el dueño del producto, y el actor indirecto, todo lo que presta servicios alrededor de ese producto. Entonces podemos definir la cadena productiva, conjunto de agentes económicos interrelacionados, esa es la característica, por el mercado, desde la provisión de insumos, la producción, la transformación y comercialización, hasta el consumidor final. Y aquí está, cuando hablamos ya de cadenas agroproductivas, ya estamos entrando al sistema agrario. ¿Cuáles son los componentes de una cadena productiva? En primer lugar, el ámbito, si es local, si es regional, nacional o internacional. Nosotros vamos, indudablemente nos interesa el local y regional. Ahí estamos. La convocatoria, si es ¿cómo se llama? Extendida, si es de la confianza entre agentes, la concertación. Aquí es una de las cosas que tenemos que manejar, porque los productores agrarios, de la actividad pecuaria, de la actividad forestal, ¿no?, de la acuicultura, tenemos que tener prácticamente relación directa con el sector privado y el sector público. No podemos desligarlo. Hay que concertar en esto. Y en esto prácticamente la búsqueda de la competitividad y la rentabilidad es lo que nos lleva a ser empresa. Entonces, por eso necesitamos nosotros fortalecer institucionalmente, ya sea las empresas a nivel local, a nivel regional, hacer acuerdos marco y hacer acuerdos de competitividad. Y esto es lo que se logra cuando se conoce una cadena productiva. Aquí tienen una cadena productiva simple, productores organizados, están los proveedores, está el financiamiento y está indudablemente los clientes, ¿no? Simple y llanamente. Acá tenemos una cadena productiva en las cuales vemos dónde están los proveedores. Aquí entra ya la parte, ¿no?, que se supone la parte financiera, ¿no?, el financiamiento. En esto todo tiene que estar articulado. Entonces ahí está la información que hoy en día prácticamente es base, y indudablemente todo lo que es ya todos los productos, ¿cómo van a ir? A nivel local, van a nivel de la capital del Perú, van a las capitales de provincias, más de todos los capitales de los departamentos, o va al exterior. Entonces todo esto tenemos que manejarlo en esa cadena. Aquí tenemos, por ejemplo, una cadena de valor de frutas liofilizadas, por ejemplo. Entran todo esto, probablemente hay demanda de productos de este tipo. Entonces comienza la gestión de compras, el aprovisionamiento, el manejo de la parte financiera, los recursos, ¿no?, tanto humanos como todo lo que es la materia prima y los insumos. Y aquí hay una cosa que es importantísima en esto. Todo eso que constituye el know-how de las empresas y de todo lo que se va desarrollando en base a la investigación. Y eso hace que hoy en día le conozcamos a través de Deming la mejora continua. Y aquí comienza prácticamente a desarrollarse la infraestructura, planta, equipos, en fin, servidor de datos, y todo esto que hoy en día se está conociendo ya en el manejo ya a nivel mundial. Entonces todo esto prácticamente, la base está la logística, la cadena de suministros y logística, la parte de la operación de liofilización, que es la tecnología, en este caso la investigación y desarrollo que se está sobre la liofilización, la logística para llevar el producto después al mercado, y el marketing, que es importante, y finalmente todo el servicio que se da al cliente, y hoy en día está de moda, no de moda, sino que ya comenzamos a vender por vía internet. Entonces todo esto prácticamente hace que al final tengamos un mundo totalmente distinto al de hace unos años. Entonces todo esto tenemos que ir poco a poco. Aquí hay una cosa que siempre esta es una lámina que siempre yo se las pongo a mis alumnos. El valor añadido o valor agregado. Y aquí lo tienen ustedes, por eso es que esta lámina es fundamental. A medida que aumenta la utilidad de los bienes, aumenta la cantidad dispuesta a pagar por los clientes.
Entonces, el valor agregado, ¿qué cosa es? La diferencia entre el valor del producto y el valor de los factores productivos que adquiere a otras empresas. Y aquí he puesto un ejemplo muy simple. Aquí está, por ejemplo, cuando si vendemos café en grano, ¿cuánto nos cuesta? Luego, si vendo café soluble, ¿cuánto listo para hacer? ¿Cuánto nos cuesta? Si hago un café elaborado, ¿cuánto nos cuesta? Y si hago el mejor café del mundo, que hoy en día está carísimo, es 35 euros, cuesta, ¿no?, 20 gramos. Imagínense, el valor agregado, esa es la forma. Y aquí a la mano derecha usted está viendo el pan, ¿no? Un agricultor produce trigo y lo ponga en euros, 1 euro, el molinero le compra el trigo y produce harina por valor de 3 euros, y así va dando. Y el panadero transforma la harina y lo convierte en pan por 6 euros. Entonces, ese es el valor agregado. Entonces, esto es importante, este concepto son importantes manejarlos. ¿Y por qué? Porque nadie compra pan para vender pan. Entonces, este es importante. Ahora, en cuanto a las cadenas, voy a hacer rápidamente este tema, esta parte. Según ámbitos locales, regionales, que es lo que más nos interesa, según alcance, competitivas empresariales o impulsoras de desarrollo, como lo que van a ver en Trujillo, ¿no? Otra que son articuladores de pequeños productores, como que está pasando en la selva. Entonces, según organización, pueden ser inducidas, espontáneas y organizadas. Yo creo que tenemos que ir por organizar, tenemos que ir trabajando planificadamente todo esto. Y según productos de valor o genéricas. ¿Cuáles son las ventajas de conocer las cadenas productivas? La primera ventaja es el incremento de la competitividad y la rentabilidad. Se puede trabajar economía de escala, se puede hacer una visión macro de todo lo que sucede alrededor de todo ese producto, se puede concertar sobre objetivos comunes, como le digo, y ese es el tema que hay que tratar en el futuro. Facilitar el acceso al crédito, fundamental. En el agro, el único banco que prácticamente en este momento arriesga es el Banco de Crédito, increíblemente. La difusión de tecnología, el incremento de niveles de confianza y los incentivos, y este es lo más importante, los incentivos de las propuestas de beneficio comunitario que se logran. Esas son ventajas que nos ofrecen el conocer una cadena productiva. Y aquí están los beneficios para los pequeños productores, para las pequeñas empresas, conocer las cadenas productivas. ¿Por qué? Porque si nosotros conocemos cadenas productivas y esto organizados, tenemos acceso a información y nuevos conocimientos a mínimo costo. Y es lo que está pasando. Yo conozco una organización en Piura en la cual está mi familia y en las cuales ellos están trabajando con Israel. Directamente, está en la información directamente con ellos. Eso es importante. El acceso a información para la toma de decisiones que lo ayuden a elevar su nivel de competitividad. Ya los agricultores de hoy día tenemos que cambiar ese modelo que más tarde lo voy a tratar, pero le digo, tenemos que cambiar. El desarrollo de habilidades para identificar instituciones que nos financien y asistencia técnica. La oportunidad para tomar parte de las discusiones. Esto es importante. Foros, la universidad en el futuro tiene que organizar foros en los cuales participen todos los agentes de las cadenas, de hacerles conocer qué estamos haciendo en investigación y desarrollo, capacitación, infraestructura y servicios, qué estamos desarrollando, y la oportunidad para participar en la definición de políticas públicas. Creo que esto es importante. Comencemos por los gobiernos locales, la universidad tiene que llegar a los gobiernos locales, tiene que llegar a los actores principales, los que producen en el campo. Y este es importante, y ahí va a comenzar la parte comercial y todos los aspectos que permitan fomentar el desarrollo de todas estas actividades productivas. Y este es el concepto hoy en día. Estamos pasando de la economía lineal a la economía circular. Quiere decir, este es fundamental y por eso es que me animo yo a seguir adelante, ¿no?, en la universidad con mis alumnos, porque estamos ya pasando de un modelo económico lineal de extraer, producir y desperdiciar, que ya está llegando al límite de su capacidad. Y apareció en Europa la economía circular hace 20 años, y ellos ya están en un trabajo fuerte. Y eso tenemos que tomarlo. Acá la economía circular se ha comenzado a trabajar fuerte en el Perú hace 5 años. Esta es la alternativa que prácticamente busca redefinir
todo el crecimiento de un país y prácticamente con énfasis en los beneficios para toda la sociedad. Esto es lo que hace prácticamente la esperanza de que los recursos no los agotemos, ¿correcto? Y eliminar los residuos del sistema, de este diseño ¿cómo se llama?, de economía lineal. Y esto prácticamente hace de que hoy en día aparezcan, y esto, por eso le digo, hay que animarnos a desarrollar esto, porque están apareciendo fuentes renovables de energía y el modelo circular está creando capital económico de la naturaleza y la sociedad lo va entendiendo. Y prácticamente, ¿por qué? Porque se están trabajando, se basa en 3 principios: eliminar residuos y contaminación desde el diseño, mantener productos y materiales en uso y regenerar sistemas naturales. Europa comenzó hace rato a regenerar sus ríos, inclusive ya hoy día, después de 15 años de trabajar, ya los ríos comienzan a tener vida. Y eso acá tenemos que comenzar. Pero hay cosas que podemos comenzar bien desde ahora con la economía circular. ¿Cuál es en el sector agrario la economía circular? ¿Para qué le va a ayudar? Va a ayudar a garantizar 3 cosas. Una reducción en el uso de la tierra, limite el uso de fertilizantes sintéticos o químicos y indudablemente la producción de desechos es recirculada nuevamente a la producción agraria. Esto prácticamente va a contribuir al cambio climático, va a lucharse contra el cambio climático. Entonces, por eso hay que comenzar a trabajar en este esquema ya. ¿Cómo funciona la economía circular? Rápidamente en el sector agrario: aprovechar los desechos, mejorar el consumo de agua y optimiza el tipo de riego. Este es importantísimo ya. El agua prácticamente es utilizada solamente para lo que necesita la planta, nada más. Rápidamente, ¿cuál es la situación del agro peruano? Tenemos en el Perú la agricultura familiar, representa el 97% del total de unidades agropecuarias. En la agricultura familiar laboran más del 83% de los trabajadores agrarios. El sector agrario produce el 70% de los alimentos que consumimos ahora somos 33 millones de peruanos. Y es el segundo sector generador de divisas. Aporta el 53% del PBI del país. Y aquí hay un dato: en el año 2020 crecimos 1,4% del valor bruto de la producción agropecuaria. Entonces, esta es la situación que tenemos, pero podemos nosotros esto prácticamente con todas las tecnologías que hoy en día han comenzado a aparecer en el mundo y que ya están manejándolo, esas experiencias es lo que nos conviene traerlo al Perú. Para eso es la vigilancia. ¿Por qué todo esto abrigo de esperanza? Y esto lo hemos analizado fuerte. El potencial de cadena de valor ya prácticamente son 27 que se han identificado. Están en frutas, en hortalizas, en menestras y granos, en cereales y productos industriales. 27 cadenas de valor que podemos prácticamente, si la conocemos completamente, se van a convertir en el motor del desarrollo del Perú. Y aquí quería esta lámina también, porque esta también se la presento mucho a mis alumnos, la innovación. Porque muchas veces que no entendemos qué es la innovación. Pero yo sí, aquí esta lámina para que le entiendan esto aplicado a la agroindustria. Aquí está todo lo que es sector agrario, pecuario, todo lo que es biodiversidad, inclusive, y esto que lo toma la agroindustria. Las materias primas, ahí podemos utilizar y en la producción primaria la genética y la genómica, la biología molecular y la bioinformática. Todo esto estoy hablando de innovación. Sistemas productivos inteligentes, nuevas tecnologías de post cosecha. Y prácticamente ahí se utiliza hoy en día ya la telemetría, la mecanización, la robotización. Fíjense todo esto. Y entramos al procesamiento y ahí entramos separación por membranas, extracción supercrítica, las ciencias coloidales, la biotecnología. La biotecnología que más conocemos en la universidad es la biotecnología del vino, en las cuales utilizamos, ¿no?, la anaerobiosis, o sea, y lo procesamos la uva y prácticamente, y al final, en proceso anaerobio, en ese uso de esa biotecnología, se obtiene el vino. Entonces, fíjense ustedes,
Entonces, si queremos hacer innovación, tenemos que ir a la nanotecnología, a la liofilización que les hablaba, al vapor sobrecalentado, el uso de los pulsos eléctricos, las altas presiones que hay que trabajar para, por ejemplo, no dañar, ¿no?, un producto que puede irse el aroma, puede irse las proteínas, etcétera, y eso, todo esto es innovación. Y finalmente vamos a la parte de formulación de alimentos hasta llegar al consumidor. Hay que producir nuevos materiales de empaque. Ya lo están haciendo mis alumnos. Ahorita tengo prácticamente en la universidad muchachos que han comenzado a hacer tesis utilizando el plátano, utilizando los desechos de la acuicultura, de todo lo que es la acuicultura de camarón, todo eso lo están utilizando ahora. Por eso me alegra que esto esté adelante, ¿no? La ingeniería gastronómica, esto ya en el mundo ya comenzó, hay que darle un nombre, ingeniería gastronómica. Ya no es solamente nuestro Gastón, ya no, hay que ir hacia eso. El comportamiento del consumidor ha cambiado. Hoy en día estamos ya entrando a la nutrigenómica y las neurociencias para el consumidor, cómo orientarlo en los nuevos consumos que van a venir en el mundo. Entonces, toda esta innovación es posible. Ya comenzó en el mundo y tenemos que comenzar a trabajar acá fuertemente en las universidades y de la mano con los actores que están en la actividad primaria. Y aquí hay una cosa que es importante, el know-how. Creo que todos tenemos un know-how. Cada uno de nosotros los ingenieros tenemos un know-how. Todas las empresas tienen un know-how. El saber hacer de una empresa, ¿correcto? ¿Por qué? Porque ese know-how engloba los conocimientos que permiten a una empresa ofrecer productos o servicios con un valor agregado. Y eso lo conoce solo la empresa. Y ese know-how es lo que prácticamente, si todos esos know-how los juntamos, van a ver más adelante el ejemplo que tenemos con los clústeres, es importantísimo. Entonces el know-how empresarial podemos considerarlo como el activo intangible de la empresa. Y no es más que el conjunto de experiencias que han llevado al éxito y ahora conforman el saber hacer de la empresa. Y ese es el know-how, en síntesis. Y eso le da ventaja competitiva a la empresa. Entonces, todo esto tenemos que irlo amarrando, ¿no? Y llevarlo, ¿no?, hacia el futuro. Por lo tanto, el know-how es el saber hacer de la empresa. ¿Cuáles son sus características? En primer lugar, la información que hablábamos hace un rato. ¿Y cuál es el elemento diferenciador? Justamente el know-how. Y eso prácticamente nos lleva a tener ventajas en una empresa, ventajas en la organización. Y lo distingue esa empresa respecto a las demás. Y esto no hay que verlo como algo malo. Es bueno, porque esto lo distingue a las empresas. Y esto nos va a llevar, como pienso, a producir un cambio. Tenemos que dar ese gran cambio. Y tenemos que comenzar con lo que ya comenzó Trujillo hace tiempo y que recién yo lo he estudiado a través de varios años. Y ¿qué cosa hizo Trujillo? Formó un clúster. Y vamos a ver, este modelo es interesante. ¿Qué es un clúster? Concentraciones empresariales de bienes y servicios en territorios específicos en los que la proximidad entre los actores y la especialización de las actividades se convierten en factores de competitividad. Y eso es lo que ha hecho Trujillo. Por lo tanto, la competitividad es la capacidad, en este caso de la empresa o de la región, de generar proporcionalmente más riqueza que sus competidores en el mercado, en este caso nacional o en el mundial. Entonces, por lo tanto, Trujillo nos da un ejemplo que también lo está haciendo Arequipa, ¿no? Y Lima no lo conocemos porque se diluye mucho, pero el de Trujillo sí es fácil, hemos podido estudiarlo. Y ese es importante, por eso lo tomo como ejemplo. Aquí tienen ustedes ejemplos que también es una lámina que se lo doy siempre a mis alumnos. Los clústeres, qué ventajas y desventajas que hemos visto. Hay clústeres, hasta clústeres turísticos podemos armar en las agroindustrias y en todas esas cadenas de valor. Bueno, esas se las doy ahí para que vayan en la información para que lo vean. Pero quiero tratar esto, los clústeres en Perú. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la competitividad es la capacidad, en este caso de una empresa o una región, para generar proporcionalmente más riqueza que sus competidores en el mercado.
¿Y cuál es el clúster que vamos a estudiar? El clúster del cuero en Trujillo. Eso lo voy a poner ahorita. Eso es lo que voy a tratar. En las cuales prácticamente ese grupo de empresas de ese sector comenzó, el cuero, y alrededor del cuero se comenzó a generar una serie de empresas y al final se formó este clúster. Y es ejemplo de millones de emprendedores, en las cuales hoy en día ya tienen propuestas mucho más integradas e innovadoras. ¿Y cómo lo han conseguido? Número uno, entidades de apoyo. Las encontraron, pero las han buscado, no las han encontrado, las han buscado y han logrado convencer a esas entidades de apoyo. El otro elemento ha sido la asistencia técnica liderada, ojo, liderada. No es una asistencia técnica puramente. Comenzaron a formar líderes y ellos han comenzado a armar todo este clúster en Trujillo. ¿Y cuál es el otro? La asociatividad. ¿Y dónde lo han hecho? En el distrito del Porvenir. Prácticamente conglomera más del 84,2% de las empresas del sector cuero y calzado en La Libertad. Abastece al 25% del mercado nacional y genera empleo directo a más de 100,000 personas. Toda esa gente vive, o sea, imagínense, la industria del cuero, ¿no? Comenzó a generar un clúster donde se hacen casacas, zapatos, en fin, carteras, todo. Y ahí comienzan las otras industrias. Si voy a hacer una casaca, necesito el cierre, necesito botones, necesito hilos, etc. Comenzó todo esto. Todo esto es importante. Entonces, ¿cuáles han sido las entidades que han ayudado a toda esta gente, a toda esta población, a todos estos emprendedores? Ha sido Innovate Perú y UNACITE. Las CITES son una realidad. Yo recuerdo hace muchos años cuando estaba al frente de la CITE una doctora, una física argentina, y que comenzó a hacer las CITES en el Perú, y ella nos ofreció, dijo, ¿por qué las universidades, nos retó, ¿por qué las universidades no forman CITES? Y nosotros, yo le doy, inclusive en ese tiempo nos ofreció, dijo, ¿por qué no en la Villarreal aquí? No, dijo, agroindustria, ingeniería industrial, ¿por qué no formen una CITE? Yo les doy yo les financio con 1 millón de soles para que comiencen. Lo perdimos. Alertamos a las autoridades, nos dijeron que bien, qué bonito, y ahí quedó. Y ese es el problema, por eso tenemos que comprarnos el pleito en esto. Aquí están. Ese es el emprendimiento de estos clústeres. Solo pongo 2 ejemplos. No debí poner el nombre, pero vale la pena. Puric, ahí ve usted, calzado inspirado en la cultura chimú. Para que vean usted. Piel Trujillo Sac, en las cuales ellos tienen todo. Suelas, cabritillas, cuero, no flotter, espumados, todo, ven ahí, todo. Ven. Es decir, miren todo lo que van generando esto. Entonces, pero no debe quedar ahí. Ahí está el aspecto prospectivo. Los productores de calzado trujillanos ya comenzaron y ya están trabajando con asistencia técnica italiana de la región de Lombardía. Viajaron en una misión técnica y aquí está el asunto. Ya comenzaron y ya se dieron cuenta de que todo esto funciona y va a servir para el desarrollo de Trujillo, en las cuales fueron los empresarios del calzado, los funcionarios del gobierno regional, y todo esto y ya comenzaron a trabajar las pasantías. Y esto ha sucedido entre marzo y abril de este año. Y ha ido a encabezar el gobernador de La Libertad, y prácticamente ya ha comenzado con la capacitación. Ellos están caminando a las tendencias de diseño y con tecnología 3D. Imagínense, todo esto es posible cuando ya se ve resultados según la empresa. Si lo vemos de otro punto de vista, ¿qué ha pasado? El gobernador de La Libertad, ¿no? Se dieron cuenta y hablaron con él y le dijeron, tenemos debilidades en el diseño de productos de cuero y calzado. Ahí comienza la base. Y ahí comenzaron prácticamente viendo cuántas empresas, tienen 50,000 empresas involucradas en esa cadena productiva. Y entonces este clúster sigue siendo todavía inadecuado, ellos pensaron. Entonces falta trabajar y aprovechar el tema del diseño. ¿Y para eso para qué? Para ir a la par con las tendencias y modas y ser más competitivos. Por lo tanto, ellos también han visto de que el calzado importado de China sigue siendo
mucho daño a la producción nacional, pero siguen ahí, están eso. Esto es importantísimo. Imagínense ustedes si esto lo comenzamos a reproducir en otras partes del Perú. Y aquí está. Por eso es que yo digo, tenemos que producir un acelerado cambio en nuestro país. Y primero y estratégico para el desarrollo empresarial, en el sector agrario y pecuario, y por lo tanto agroindustrial, tenemos que identificar recursos potenciales de la biodiversidad, analizar y conocer su cadena de valor, sistematizarlo en cadenas agroproductivas y cadenas agroindustriales, y todo eso, y conocer al final cuál es su valor agregado. Y ese es trabajo de todos. Aquí voy a poner algunas cadenas de valor que ya conocemos. La del espárrago, ahí la tienen. Está el espárrago, la producción, el campo, se procesa, ahí está. Luego se industrializa, se comercializa y se va al mundo. Acá tenemos la cadena del pisco. El pisco es nuestro producto bandera, uno de los productos bandera. ¿Está? Se produce al campo, las parras. Ayer he estado en Ica y donde he visto prácticamente me he reconfortado con todas las bodegas que hay. Solo he estado en Ica. 52 bodegas, para que vean ustedes, en Ica. Procesamiento, luego la industrialización, han mejorado tremendamente en esto. Están totalmente innovando en su tecnología. Y luego llega la comercialización. La cadena de valor de la maca, otro recurso que nosotros prácticamente se los llevaron y están produciendo en otro país, en otros países. Pero nuestra maca tiene una característica que no la pueden igualar, que es la tierra. Entonces aquí está la maca, la producción, procesamiento, y hay una serie ahí que podemos hacer. Se industrializa, se comercializa. Seguimos. El café, otros productos que prácticamente la selva lo está revalorando. Y esto, aunque les parezca mentira, créanme, alumnos de la Escuela de Ingeniería Agroindustrial están trabajando por allá. Y me da gusto, sinceramente, porque ya entendieron que hay que comenzar producción, procesamiento, siguen, ya van cambiando el sistema secado, ya están cambiando, ¿no?, varias cosas que están industrializando para la industrialización, y luego viene la comercialización. Ya ellos están trabajando, algunos están trabajando directamente con Italia, Mercado Italia. El año 2008, ahí está la resolución ministerial, se dio como producto bandera el café peruano. Quiere decir, nosotros, nuestro café, uno de los mejores del mundo. La cadena de valor de la lúcuma también, aquí la tenemos. Igualmente, la lúcuma, producción, el agro, el procesamiento, la industrialización y la comercialización. Y ya la gente va entendiendo que estos productos sí vale la pena, pero hay que conocer su cadena de valor. Igualmente, mediante decreto supremo 025/2025, el MINCETUR lo declaró producto bandera a la lúcuma, dentro de los 7 productos que reconoce Coprob, el 7 de septiembre del 2005. Así que ya tenemos varias cosas que están ya formando parte de la producción que va al exterior. Cadena de valor del algodón. Esto sí me preocupa. El algodón me preocupa porque nosotros en Piura éramos productores de algodón y hemos reemplazado un producto que nos va a hacer falta en el futuro, pero hay que comenzar. Y lo hicieron en Piura, que trajeron arroz. Y el arroz es, yo les hablaba a mis piuranos, a mis amigos, les decía, el arroz no va a traer pobreza. No cambien, sigamos con el algodón. Pero ellos cambiaron. Y hoy en día tienen prácticamente ellos subsisten con el arroz. No ganan casi nada. Es un problema serio que tenemos que hay que cambiar. Ahí está el algodón Pima, el mejor algodón del mundo. ¿Ven? Hoy día tenemos que importar algodón para poder hacer prendas acá en el Perú. Y esto tenemos que cambiar también. Ahí está. Por decreto supremo igualmente se declaró bandera, el producto bandera del algodón, dentro de los 7 productos. Ahí está, en septiembre, el algodón. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Creo que no podemos, si bien es cierto todo esto de la vigilancia, pero también no tenemos que descuidar la transformación digital. La transformación digital ya nos llegó. Estamos hablando de industria 4.0.
Por lo tanto, en el mundo ya es una realidad esto. Están optando por adoptar estas tecnologías emergentes. ¿Por qué? Porque están consiguiendo, alcanzando mejores resultados en sus procesos, en toda su cadena de valor. Ahí ven ustedes un brazo robótico, ¿no? Produciendo, ¿no? Cosechando. Entonces, la experiencia del mundo, ¿qué nos están indicando? Hoy en día todos están trabajando transformación digital, están en ese cambio. Fíjese, de economía lineal a economía circular. Y estamos transformación digital, innovación. Entonces, todo esto indudablemente tiene que llevarnos a pensar en la universidad, en el colegio de ingenieros, en las organizaciones empresariales, todo esto en el agro. Tenemos que indudablemente comenzar, no dejar de lado esto. ¿Por qué? Porque esto ya apareció y ya está imponiéndose en el mundo. Ahí lo ven, ahí está César Urrutia, ahí ven ustedes la vigilancia con drones, y ahí lo tienen. Esta empresa prácticamente hace 15 años lo crearon en Italia y se dieron cuenta, lo han traído al Perú, y se dieron cuenta que en el Perú hay zonas que son nubosas, entonces no sube la información al satélite. Y ellos han creado un producto para Perú, ya lo comenzaron, donde prácticamente ya han comenzado a explorar nuevas tecnologías, ¿no? Y cómo los drones les van a servir para volar más bajo y prácticamente captar la información en la agricultura, para que vean ustedes, solamente eso. Entonces veamos cuáles son los beneficios de todo esto en la producción de todo lo que es alimentos y bebidas. Visibilidad integrada de la producción, porque miren ustedes, recopila, integra y administra datos para que la toma de decisiones sea rápida en tiempo real. Optimiza activos. Fíjese, esto es importantísimo porque las predicciones y los informes son inmediatos. Entonces, y esto hace que prácticamente la producción de equipos en el mundo sea rápida también. Va de acuerdo a la necesidad del productor agrario y de la agroindustria que desarrolles. Y finalmente la gestión de operaciones. Las plantas incrementan su eficiencia, indudable esto. Entonces todo esto tenemos que incorporarlo en este tema, en esta vigilancia. Ahí tienen ustedes un brazo robótico en la industria, ¿no? Entonces, veamos cuál es la alerta inmediata, qué temas tenemos, dónde tenemos que aplicar la vigilancia ya. En este proceso de vigilancia tecnológica tenemos que, esto es lo que inmediatamente tenemos que comenzar a vigilar. Las noticias sobre los avances científicos y tecnológicos, número 1. Las patentes, los diseños industriales, los modelos de utilidad que tengan interés para la empresa. Todo esto está corriendo a nivel nacional, a nivel mundial. Y aquí viene, también tenemos que estar las novedades en legislación, las normas y todo lo que se va haciendo jurisprudencia, que tiene que ver con la actividad empresarial, con el mercado, con la competencia, con el manejo de clientes, con los proveedores. Es decir, todo esto cambió. Yo hace poco yo prácticamente siempre me invita a INACAL, por ejemplo. INACAL prácticamente ya está trabajando normas para Industria 4.0. Ya cambió todo y tiene que cambiar todo. Nuevos productos aparecieron en el mercado. Hay que estar ahí vigilantes. Innovaciones de la competencia. Yo recuerdo hace 15, 20 años, a mis alumnos les decía, pronto van a ver ustedes los productos, eso que hace la mamá, el ají, etcétera, eso lo va a ver usted en un empaque y en los mercados. Bueno, no pasó ni 15, a los 10 años lo vi en el mercado. Todo esto, productos, precios, distribución y calidad que ofrecen los competidores, esto me permite la vigilancia. Esto es inmediato, tenemos que comenzar ya. ¿Qué otra cosa? Las publicaciones científicas, las tesis doctorales, los artículos que introduzcan novedades para nuestro interés. Eso es importante. Los proyectos de investigación desarrollados por instituciones científicas, el ITP, ¿no? Las universidades, las noticias sectoriales, las fusiones y alianzas de competencia, ¿no? Y los proveedores que son hoy en día aliados estratégicos, las tendencias del mercado,
de consumo, todos los estudios de prospección. ¿Ven? Hoy en día hay maestrías en prospección, los congresos científicos. Es importantísimo ir de tal forma que todo, asistir a los congresos nacionales, internacionales, que nos interesen para el desarrollo del país. Esto es importante. ¿Cuáles son los desafíos? Indudablemente hay desafíos para Perú. Tenemos que comenzar una capacitación vinculada con la vigilancia tecnológica y la inteligencia estratégica. ¿Qué tenemos que hacer? Comenzar a capacitar en herramientas, en fuentes de información y recursos informáticos número 1. Comenzar a aplicar la transformación digital en la agricultura. Y esto es tarea de la universidad, en procesos agroindustriales, tarea de la universidad. Y comenzar a analizar información tecnológica. Comencemos. No lo conocemos, recién estamos conociendo hace poco qué cosa es una patente. Los estudiantes ahora tienen que conocer todo esto. Búsqueda y análisis de información científica, publicaciones científicas, artículos técnicos, las investigaciones ya no sean pues solo para ¿cómo se llama? Cumplir un trabajo nada más como profesor universitario, que tenga razón de ser en el sector agrario, pecuario, agroindustrial. Ahí está la razón de ser de la universidad. Analizar y utilizar otras fuentes de información, mercados, eventos, normativas, etc. Eso es número 1, la capacitación, en eso. Segundo, desarrollo de un sistema de gestión del conocimiento. Y en esto hay que formar, hay que tratar de hacer un proyecto por universidad y comenzar a trabajar todo esto, ¿no? Regionalmente, etc. Y finalmente, desarrollar el área de prospectiva. Trabajar en escenarios a 2030, como yo lo estoy haciendo, como lo hago en mi tesis doctoral, y al 2050. Creo que son los tiempos los más cercanos al 2030 y el más lejano al 2030, que podemos trabajar. Bueno, para ir terminando de ahí, a manera de conclusión, yo lo he puesto aquí, un sueño que se puede realizar. En este siglo, en los próximos 10 años, debe darse en nuestro país un gran cambio. Tenemos que cambiar en la formación de profesionales de ingeniería. Tienen que ser competentes, con actitud investigativa, prospectivos y de una gran calidad personal. Segundo, priorizar la inteligencia estratégica y la vigilancia tecnológica. Y esto comencemos participando en las ferias nacionales, en las fiestas patronales, en las ferias internacionales de industria, de alimentos y agroindustria, donde se presenta maquinaria agraria, equipo industrial. Las universidades tienen que enviar a sus estudiantes de ingenierías al extranjero a capacitarse en todo esto, para desarrollar agricultura, agroindustrias. Las organizaciones empresariales tienen que entrar igualmente, premiar a sus mejores exponentes a que vayan a participar en ferias internacionales, donde se expone maquinaria, equipo, etcétera. Tercero, analizar recursos potenciales de la biodiversidad. Y esta es una de las cosas que hay que hacerla. México nos lleva más de 20 años, 25 años lleva desarrollando cadenas productivas en todas sus regiones. Y acá tenemos que comenzar. Y esa es tarea de la universidad. Eso nos va a llevar a posiblemente en algunos años tener clúster en otras regiones del Perú. Cuarto, y esto quiero por favor desterrar de una vez y para siempre términos despreciativos como campesino, agricultura de subsistencia, pueblerino. Creo que comencemos a valorar a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos, que son los empresarios que producen alimentos y las materias primas para las agroindustrias. Enseñarles a integrarse. Yo he logrado en Piura determinar cuál es el área que hace rentable a la agricultura. Si seguimos con media hectárea, 1 hectárea, nunca vamos a hacer nada. Y hay que capacitarlos en organización empresarial. Eso lo estamos logrando con un grupo en Piura. A conocer las cadenas de valor de los recursos que ellos trabajan. Las cadenas agroproductivas, todo lo que es cadena de valor a la acuicultura, capacitarles a sistematizar sus procesos agroindustriales. Y aquí hay una cosa que yo pongo, y hay una cosa que yo veo que está, ojalá que funcione.
que sus hijos tengan acceso directo a las universidades, ahora que se pretende que lleguen el ingreso libre, para que se formen ingenieros de procesos y con incentivos de investigación, desarrollo e innovación puedan volver a sus lugares de origen para dar el gran salto del valor agregado. Yo creo que esto sí se puede hacer. Y en este proceso el Estado debe generar las políticas, la universidad, los planes de investigación, desarrollo y de innovación tecnológica, y las empresas tienen que entender de una vez por todas que el desarrollo solo se logrará trabajando en equipo. Todos, Estado, universidad, empresa. Y ya lo están entendiendo. Creo que uno de los que han dado la claridad en esto fue Sierra Exportadora. Hay que darle un gran abrazo a ese ingeniero que comenzó con ese programa y que prácticamente ha ido cambiando la mentalidad de los que producen en el campo. En Piura ya se están dando varias cosas ya en las cuales ya se están consorciando la gente. Y eso es bueno. Las universidades deben realizar investigación experimental para desarrollar nuevos productos, investigación aplicada para solucionar los problemas en las cadenas de valor y de suministros y logística de las empresas y hacer innovación tecnológica. Y para eso tenemos que buscar fuentes de financiamiento. No podemos seguir haciendo eso que estamos haciendo en las universidades. Creo que tenemos que buscar fuentes afuera, capital que venga y financiar estos programas de investigación. Hagamos alianzas estratégicas. Y por eso yo propongo aquí crear un fondo financiero a nivel regional o nacional para financiar este cambio. Yo creo que sí, hemos hecho esta exposición la vez pasada a gente que está en el gobierno y les ha gustado. Espero que todo esto al final sirva. Yo lo tengo como un sueño que se puede realizar. Finalmente, como declara Stein, como dijo en el 2012, el proceso de toma de decisiones, además de complejo, es altamente subjetivo debido a la enorme cantidad de factores que pueden influir en el mismo. Pero yo creo en una cosa: el Perú tenemos emprendedores, todos los días aparecen, y lo vemos ahora después de esta pandemia, están logrando. Finalmente, no es un comercial, pero sí quiero invitar a todos la escuela de posgrado de mi universidad, la Universidad de Villarreal, está ofreciendo 13 doctorados y 55 maestrías. Están abiertas, pueden ustedes entrar a la página y ver las cosas que podemos. Todo esto estamos caminando en estas cosas. Muy bien, con esto termino mi exposición y estoy a su disposición de las preguntas que deseen que yo observe. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ingeniero José Wilman. Muy interesante su ponencia el día de hoy. Voy a dar pase a nuestro presidente, al ingeniero Juan Arturo Mauricio Lor, presidente del Comité Local Huaroyón del Consejo Departamental de Lima, para que pueda brindar sus palabras. Ingeniero Mauricio. Gracias. Sí, buenas noches, estimados señores participantes. El Colegio de Ingenieros del Perú, Comité Huaroyón, con sede en Huacho, saluda a todos los participantes a esta importante charla sobre inteligencia estratégica, sobre vigilancia tecnológica y cadenas agroindustriales y agroproductivas. La gestión de inteligencia estratégica busca gestionar con anticipación los eventos positivos y negativos que puedan afectar un proyecto de la naturaleza agroproductiva o agroindustrial, con el fin de incrementar su probabilidad de éxito. Gracias. Sabemos el riesgo de un proyecto de agro se incrementa cuando no se consideran las condiciones tecnológicas, las cadenas de valor y la falta de vigilancia. Sí. La no implementación de estos conceptos obviamente hace incierto el éxito productivo. Por lo tanto, conocer los riesgos nos garantiza cumplir con los objetivos de las actividades productivas. Igualmente, aplicando adecuadamente la tecnología, controlamos la producción, el costo, la calidad, etcétera,
los cuales, si no son manejados adecuadamente, pueden llevar al fracaso del proyecto. Nuestra institución tiene coordinaciones con diferentes profesionales especializados, organizaciones, instituciones, a fin de presentar diversos eventos de capacitación a los profesionales interesados en temas de actualidad. En esta ocasión hemos coordinado con el ingeniero José Wiman Sandoval, a quien agradecemos encarecidamente por parte de nuestra institución su apoyo en el desarrollo de este importantísimo e interesante tema que él nos ha brindado en esta webinar. El ingeniero José Wiman, además de profesor, es ingeniero pesquero, ingeniero civil, máster en gestión empresarial de la Universidad Nacional Emilio Valdizán de Huánuco, con estudios de doctorado de gestión empresarial. También es diplomado en sistemas integrados de la calidad ambiental, seguridad y salud ocupacional, en diferentes ISOs, y diplomado en fortalecimiento de capacidades de tecnología. Gerente de cooperativa de servicios múltiples, catedrático de la Facultad de Ingeniería Industrial y Sistemas de la Universidad Nacional Federico Villarreal en materia de ingeniería aplicada y planta agroindustrial, control de calidad y elaboraciones de tesis. Es importante resaltar, estimados participantes, que en un contexto de cambios acelerados en el aspecto tecnológico, se requiere que los conocimientos de especialización en proyectos de esta naturaleza sean los profesionales cada vez más competitivos. Por lo que estos eventos son una buena oportunidad que propiciamos a través del Colegio de Ingenieros para reforzar nuestro conocimiento. Antes de finalizar, quisiera dar el pase a nuestra asistente administrativa, la señora Marianela Camacho, para que recabe las preguntas de los asistentes hacia el profesor Sandoval, que nos ha dado esta charla, ¿no? Adelante, señora Marianela. Gracias, ingeniero. Ingeniero José, tenemos una pregunta del ingeniero Julio Amado Sotelo. Dice, ¿cuál considera el limitante para que nuestro país pase de ser un exportador de materias primas provenientes del agro a un productor y exportador de productos con valor agregado? Bien, para mí, considero que son dos elementos. El primero, la universidad, dinamizar todo lo que es la investigación, pero trabajar tres cosas. Investigación experimental para desarrollar nuevos productos es costoso, sí, pero tenemos que comenzar. La investigación aplicada, donde veamos problemas en las cadenas de proveedores, en la cadena de suministros y logística, y en la cadena de valor de las empresas. Ahí esos problemas que hay, solucionarlos. Ahí las investigaciones tienen que ser para eso. Y el otro elemento es la innovación tecnológica. Creo que esos tres elementos son fundamentales para la universidad. Pero también esto va de la mano, también hay empresas y organizaciones estatales que hacen investigación. El ITP, por ejemplo. Antes era Instituto Tecnológico Pesquero. Hoy en día es Instituto Tecnológico de la Producción. Ya no solamente ve la línea de pesca y acuicultura, sino también ve lo que es producción agraria y pecuaria y todo lo que es forestal, etcétera. Entonces yo creo que si estas dos cosas, la universidad tiene que acercarse, y yo creo que es el momento, ¿no? Y comenzar a trabajar esto. Si comenzamos a trabajar esto, comenzamos a dar valor y acercarnos. La universidad tiene que ir al campo, la universidad tiene que ir, ya no podemos seguir en este plan formando profesionales simple y llanamente, ¿no? Y no conocen la realidad del Perú. Eso tenemos que hacer. Yo creo que con eso podríamos llegar a dar valor a nuestros productos y, sinceramente,
yo considero que todo esto, si nosotros hacemos innovación, si utilizamos solamente nada más la biotecnología, estaríamos desarrollando una serie de productos de la selva. Yo le he puesto el ojo a la selva. La selva es, en realidad, es lo que todavía recién lo vamos a comenzar a mirar. Recién lo he comenzado a mirar. Esa es la respuesta que le podría dar. Bien. Y dice el ingeniero también, desde su enfoque, ¿cómo sintetiza la inteligencia estratégica en la agroindustria y las cadenas productivas agroindustriales? Toda esta vigilancia, como le digo, conocer la cadena va de la mano con qué están haciendo en otros países. Por ejemplo, yo siempre veo México enorme, ha desarrollado sus cadenas productivas. El otro que está también a la par es Colombia. Entonces hay que ir mirando Chile, pero Chile va bajo otro enfoque. Pero Colombia sí, se adapta a lo nuestro. Entonces, conociendo esto, prácticamente nosotros, conociendo qué están haciendo ahí, cómo están logrando, nosotros podemos replicar acá. No se trata tampoco de copiarlos, sino simplemente verlo, cómo funciona su cadena, ¿no? Y de tal forma que nosotros prácticamente, de acuerdo a los recursos potenciales que tenemos, comenzar a trabajar y ver ver las alternativas que se dan acá con el recurso que manejamos acá, con los recursos que manejamos. Por ejemplo, mire, le pongo un ejemplo. Yo no sabía hasta con una tesis que he dirigido sobre el plátano. Yo la verdad que conocía que solamente, bueno, había plátano que comíamos, lo freíamos y el otro era la fruta. Pero al desarrollar esa tesis, encontramos hasta ahora en el Perú, donde está la producción de plátano, hay más de 4 cadenas. Más de 4 cadenas. Y ahora estoy esperando que algún alumno se anime a hacer prácticamente una tesis para ver la parte agroindustrial, la parte de procesos, para ver a ver qué podemos desarrollar. No solamente que hagamos chifles, no solamente que hagamos papilla, etcétera, no. Hagamos otras cosas. Hay muchísimas cosas. De la cáscara, ya le estaba diciendo que hay una tesis de una señorita que es mi alumna, está haciendo ya envases para alimentos. ¿Se dan cuenta? Entonces ya comenzó el bichito, como le digo. Esta es la base, la universidad es la base. Punto, no hay otra. Muy bien, gracias. De Carlos Valladares Velázquez. A Carletos. Felicitaciones, ingeniero José Dwingman. ¿Se podría detallar o decir algo de la cadena de valor de la concha de abanico en la bahía de Sechura? A ver, yo la concha de abanico, lo que me preocupa de Sechura, le voy a decir, es los desechos que están ahí al costado de Sechura, del pueblo de Sechura. Yo estoy tratando de ver quién se podría hacer una tesis para ver cómo descontaminamos toda esa concha, esas valvas que hay, de miles, ¿no?, de conchas que han sido, ya se han abandonado, ya está la población llegando ahí, y es una contaminación que hay que solucionarla, porque si no vamos a tener un problema serio en un tiempo. Pero la concha de abanico, yo creo que ya esto está claro. Hay mercado que acepta ¿cómo se llama? La parte rosadita, que se llama lo que es se me fue el nombre aquí, y la otra es el pie. Y son 2 mercados claros que hay en esto. El tema está en que cada vez, yo he visto ahorita los tamaños y los pesos de las conchas de abanico, cada vez están saliendo mucho más delgada, mucho menos peso, ¿no? Y eso sí perjudica. Yo creo que conociendo toda la cadena de valor, primero ya lo conocemos la parte natural, pero ahora viene la otra parte, la parte que tiene que ver con los hatcheries, con los laboratorios para producir semilla, ¿no? Y todo esto, ¿no? Entonces, eso hay que mejorar. La cadena de valor, hay 2 cadenas de valor en la concha de abanico, la fuente natural y la otra que tiene que ver con la fuente que tiene que ver con los laboratorios, con los hatcheries. Entonces,
Indudablemente el segundo es seguro, pero tiene costo, un alto costo, una alta inversión. Pero eso hay que manejarlo. Y hay que ver prácticamente en qué qué otra cosa, que ya no solamente lo enviemos como pie o en los dos mercados, uno para que lo maneje Europa y el otro para Estados Unidos, sino que veamos qué podemos desarrollar. Ahí está la investigación, cómo innovar, qué podemos hacer. ¿Eh? De la concha ya lo tengo claro. Ahí hay un montón de plata que está botada de hechura y estoy esperando que alguien no quiera hacer una tesis y lo comenzamos a hacer. La solución ya lo tenemos, inclusive la tecnología existe en otra parte del mundo. Solo hay que comenzar a trabajar acá. Bien, gracias. De Juan Polo, ¿cuál es el tratamiento que se da a los efluentes de la actividad agroindustrial? Miren, si nosotros manejamos bien la agroindustria, justamente por eso es que le digo, yo acepto la economía circular, porque la economía circular es menos contaminar. Quiere decir, ¿cuál es el principio que maneja las agroindustrias? Es el uso integral del recurso. Quiere decir entonces, por eso le decía que ya no hay que producir desechos. Los desechos es perder plata desde el punto de vista empresarial. Lo que hay que hacer es simplemente, ¿no? Sí podemos, residuos, ese residuo tiene valor, correcto, se puede hacer comida para, perdón, piensos para los animales, etcétera. Entonces, ese es el tema hoy. Entonces ya no se trata ya de, ¿cómo se llama?, de esta economía lineal en la cual ¿no? Al final todos los desechos y contaminamos la tierra. Entonces hay que ir cambiando nuestros conceptos, nuestros enfoques a nivel de la empresa, a nivel de la universidad. Es decir, tenemos que comenzar todos a trabajar en esto. Bien, gracias. Bien, ingeniero, ya no tenemos más preguntas, creo que ha quedado muy claro el tema. Muy bien. Tenemos ahí en la pantalla el correo del ingeniero José Wiman Sandoval. Sí. Para cualquier consulta, detalles, pueden escribirlos, estimados participantes y público en general, ingenieros. Para cualquier consulta, ahí está el correo, y creo que el ingeniero José Wiman podrá responderlos muy amablemente. Con todo gusto. Ingeniero Mauricio, ¿algunas palabras para finalizar la ponencia del día de hoy? Bueno, y quisiera antes responder un poco una pregunta que me ha llegado sobre la posibilidad que el Colegio de Ingenieros del Perú, en convenio con los gobiernos regionales y locales, puedan establecer un convenio para organizar y llevar capacitación a las comunidades campesinas y comunidades nativas y pequeños agricultores, ¿no? Yo creo que esta iniciativa es perfectamente válida, claro, con el fin de poder llevar el conocimiento a las personas del campo y lograr su participación. Así es. Con muchos profesionales e ingenieros que se puedan prestar para colaborar con esta capacitación. De acuerdo. Sí, yo diría un poco, dadas las circunstancias en que vivimos hoy en día y dado el avance tecnológico, este tipo de capacitaciones a diversas comunidades, por el tema que implican gastos presupuestales por parte del colegio, nosotros no tenemos presupuestos para, digamos, estos viajes, pero sí podemos colaborar en forma digital, ¿no? Como muy bien ha manifestado el ingeniero Sandoval, estamos viviendo en una época digital y en la cual hoy en día pues las comunicaciones digitales son primordialmente comunicaciones que se deben hacer sí o sí para poder que todos se familiaricen digitalmente e incluso hasta en los lugares más remotos, ¿no? De esta forma, yo creo que se podría lograr conjuntamente con la región y los gobiernos municipales. Pero antes de eso, lo que debemos nosotros insistir es que en la red de banda ancha digital que se vienen desarrollando en diferentes regiones,
sea adecuadamente concluida y terminada y se lleguen a todas las localidades rurales remotas en las cuales ha sido diseñada, ¿no? En nuestro caso, en la región Lima, tenemos comprometido más de 1000 localidades a nivel de toda la región y en la cual pues nosotros estamos haciendo un arduo seguimiento para que esto se haya cumplido cabalmente, ¿no? Estamos esperando respuesta y luego de poder tener acceso de manera digital a todos estos pueblos y comunidades, muy bien se podría realizar este tipo de convenios para poder llegar a las comunidades, ¿no? En principio, hago recordar a los participantes que el Colegio de Ingenieros tiene como principios y objetivos a nivel local y a nivel regional impulsar el desarrollo tecnológico mediante la modernización y divulgación de las experiencias y prácticas de la ingeniería. Interactuar permanentemente con la sociedad mediante el análisis de sus principales problemas proponiendo soluciones. Contribuir al desarrollo económico y social del Perú, propiciando políticas de aprovechamiento racional y prioritarios de los recursos y tecnologías nacionales. Y asesorar a la sociedad civil y a las instituciones en asuntos de interés nacional, ¿no? Es así que todo lo actuado y lo manifestado se viene de una u otra manera implementando con los medios y recursos que tenemos. Claro. En esta oportunidad, nuevamente quiero agradecer al ingeniero Sandoval y a todos los participantes por haberse inscrito en este evento y los estaremos esperando próximamente para nuestros eventos que vienen, ¿no? Muchas gracias y buenas noches con todos. Gracias, gracias. Hasta otra oportunidad. Hasta Gracias, otra ingeniero oportunidad. Sandoval. Muchas gracias, ingeniero José. Gracias. Saludos. De igual manera. Hasta luego, Gracias. ingeniero Mauricio. Buenas Gracias, noches con todos. saludos.